Bienvenidos al siguiente capítulo de Enófilos, el lugar donde exploraremos juntos el fascinante mundo del vino. Continuamos donde nos quedamos. Ya descubrimos parte de la historia vitivinícola de Armenia y ahora es momento de adentrarnos en su actualidad. Regiones productoras, variedades de uva y algunos otros puntos interesantes es lo que descubriremos en este nuevo capítulo. Sabemos que Armenia es rica en historia y tradición vitivinícola, y en los últimos años se ha destapado como un tesoro oculto con muchísimo potencial en el actual y perenne mundo del vino. Si bien aún no tiene un papel principal, lo cierto es que los enólogos y viticultores invierten su tiempo y nuevos conocimientos en la creación de vinos tan únicos como su tierra. Armenia ha logrado un incremento importante en plantación de viñedos en los últimos años, y mucho de esto es gracias a la Vine and Wine Foundation, que ayuda y propicia que los vinos de Armenia sean exportados a otros países como Rusia, China o Estados Unidos. Y es que también en Armenia a lo largo del año se llevan a cabo eventos y festivales que atraen tanto aficionados como expertos del mundo del vino. Uno de los más importantes es el Festival del Vino de Areni, que se lleva a cabo en otoño, donde aparte de acercar tradiciones y costumbres del vino local a los visitantes, también se da la oportunidad de probar la gastronomía, música y cultura armenia. Otro evento de renombre es Yerevan Wine Days. Es un festival callejero que se desarrolla en junio en las calles de Ereván, la capital del país, y es tan innovador como la escena vinícola de Armenia. Durante el evento se ofrecen catas de vino con la participación de vinateros y restaurantes locales al ritmo de buena música. Armenia es hogar de aproximadamente 400 variedades de uvas, algunas de las cuales se han plantado desde hace miles de años. Sin embargo, solo unas 50 variedades autóctonas son las que se utilizan para el desarrollo y producción del vino local. La uva tinta más emblemática lleva por nombre Areni, principalmente cultivada en la región de Vallot d'Or y es considerada una de las uvas más antiguas de todo el mundo. Comparte también nombre con la cueva Areni I, en donde se descubrió la bodega de vino más antigua que data del 4100 antes de nuestra era, y del cual ya hablamos en este video de por acá para que le puedan echar un vistazo. Mientras que entre las variedades blancas encontramos una que se llama Bosque Hat. Se considera la que tiene el papel más destacado en el país y se dice también ya lleva muchos milenios siendo cultivada. Areni, apreciada por producir vinos de calidad y por su resistencia a adversidades climáticas. Suele ser de cuerpo medio, aromática, con notas de frutas rojas como cereza, frambuesa, arándano, granada y especias. Los mejores ejemplares pueden envejecer bien en guarda. Cajet, deriva de cajel, que significa colgar. Produce vinos de complejidad notable, color profundo y buena estructura, con aromas a moras, grosella, higo, ciruelas y especias, apta para envejecer en barrica. También es seleccionada para la elaboración de los vinos dulces de estilo Oporto. Por su nombre parecido a la región georgiana de Kakheti, se podría indicar una ascendencia georgiana con proximidad genética a la variedad georgiana Kisi. Silleni, sinónimo de Huntorni, que significa la que sonríe. Se dice es autóctona de la región de Nagorno-Karabaj, aunque aún se debate su origen entre Armenia, Azerbaiyán e incluso Irán. Produce vinos con notas de bayas rojas y negras, de estructura robusta y taninos firmes. Suele llevarse a barrica para amenizar su potencia inicial. Kamrajut, creada en 1950, significa jugo rojo debido a su pulpa colorida. Es resistente a las heladas y con capacidad para producir vinos profundos y complejos que suelen tener un color intenso, taninos firmes y aromas a arándano, cereza, ciruela, grosella negra y florales como rosas. Se da mayormente en las regiones de Aragatsotn, Armavir y Tavush. Hajtanak significa victoria. Creada en 1977, es una variedad teinturier por su pulpa colorida, al igual que la ya mencionada Kamrajut. Es de maduración tardía y alto rendimiento. Se cultiva en las regiones de Aragatsotn, Armavir y Ararat.
Destacan aromas a frutos negros y es usada también para hacer vino fortificado y espumoso. Otras variedades tintas serían Tosot, Mobus, Grani, Nerkeni o Nerkarat. Bosque Hat se podría traducir como semilla dorada. Produce vinos donde destacan las notas de frutas de hueso, cítricos y flores blancas. Da carácter aromático con acidez equilibrada y finales frescos y agradables. La encontramos en las zonas más frescas de las regiones de Aragatsotun y Bayot Sor. También suele usarse para el vino espumoso. Kangun significa firme o tenaz. Creada en 1979 principalmente para el brandy de la época soviética y es muy resistente a plagas. Da notas a fruta blanca, pomáceos, miel y flores. Se adaptó muy bien al suelo y climas de Armenia y hoy en día es una variedad que produce muy buenos vinos. Suele usarse también para vinos de postre y espumosos. Se puede encontrar mayormente en Aragatsotun y en la zona del monte Ararat. Garan de Mac significa cola gorda de cordero. Suele producir vinos sencillos con una marcada mineralidad, con notas cítricas, manzana verde y notablemente herbal. Se utiliza mayormente para mezclas y la encontramos principalmente en la zona oeste de Armavir y en mucho menos medida en Ucrania. Banats produce vinos de cuerpo moderado con buena acidez y potencial de envejecimiento, con aromas a hierbas, frutas y flores blancas. Es también utilizada para vino espumoso y brandy. Se discute su origen entre Azerbaiyán, cerca de la aldea de Bayan, o Armenia al norte en Tavush, y también se puede encontrar en países cercanos como Uzbekistán. Nshali se alza como una de las variedades líder en volumen de plantación, ya que se puede encontrar prácticamente en todas las regiones del país. Es de poca acidez y los mejores ejemplares se logran en vinos de postre o generosos por la cantidad de azúcar que puede desarrollar. Otras variedades blancas serían Lalbari, Areni Spitak, Hatun Harji, Chilar, Dabuki o Naseli. Y como en todos los países, también es posible encontrar variedades de uvas extranjeras. En este caso, podemos encontrar, entre otras, las francesas, Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, Chenin Blanc, Viognier o Pinot Blanc. También las italianas, Montepulciano o Anchelota, la de origen desconocido, Moscatel, o las vecinas georgianas, Katsiteli o Saperavi. En resumen, estas son solo algunas de las variedades autóctonas y extranjeras que podemos encontrar en Armenia, cada una aportando un carácter distintivo y claro, ayudando a la diversificación de la riqueza y oferta vinícola del país. A falta de costa marítima, Armenia ha logrado aprovechar los ríos, bosques, montañas y volcanes que hay en su territorio. Su clima, típicamente continental, con inviernos fríos y veranos calurosos con escasas precipitaciones, y sus suelos, donde podemos encontrar mayormente arcilla, caliza, suelos volcánicos y más, son parte fundamental para el buen desarrollo de la vitivinicultura en el país. Lo que le falta a Armenia de latitud, lo compensa con elevación. Jancis Robinson, periodista, editora y Master of Wine, en su libro Oxford Companion to Wine. Pues los viñedos se ubican a altitudes entre 400 y 1700 metros sobre el nivel del mar. Eso sí, en ciertos lugares a veces es necesario el riego artificial. En este desconocido país para algunos hay 4 principales regiones productoras de vino: Valle de Ararat, Armavir, Aragatsotun y Bayot Sor, las cuales representan la gran mayoría de producción total de vino, complementando el territorio otras regiones más pequeñas como Tavush, Shirak y Syunik. Bayot Sor podría significar Valle de los Lamentos, de la exclamación local Bay, lamento o pena por los estragos de la actividad sísmica constante, o también podría provenir del antiguo grupo étnico Bay, que sería el ancestral reino de Urartu. Es mencionada como la región líder tanto en calidad como prestigio. Se encuentra en la parte centro-sur y es donde encontramos los viñedos actuales más antiguos de incluso más de 100 años. También aquí se encuentra la histórica cueva bodega Areni I. Es una región muy montañosa, con altitud promedio de 1500 metros sobre el nivel del mar. Posee un suelo calizo y volcánico donde destaca el basalto y la obsidiana. Es una región de clima cálido en verano y muy frío en invierno, donde los ríos y las precipitaciones mantienen el suelo en buenas condiciones.
Es mayormente conocida por sus vinos tranquilos y espumosos de gran calidad. Como dato curioso, aquí las bodegas llegan a enterrar las vides para protegerlas sobre todo de los vientos fríos. Destaca la subzona del Valle de Areni, y se alza como la región del nuevo renacimiento del vino armenio, pues muchos viticultores y nuevas bodegas se han establecido ahí con la intención de renovar y retomar el patrimonio vinícola armenio. Uvas destacadas: Areni, Tosot, Mobuz, Bosquehat, Naseli, Hatun o Saperavi. Aragatsotun, región cuyo nombre significa pie de Aragats, en referencia a Aragats, el pico más alto del país, con 4.090 metros de altura. La encontramos en la parte oeste del país, haciendo frontera con Turquía. También es una región montañosa, donde los viñedos promedian los 1.200 metros sobre el nivel del mar y de precipitaciones variables dependiendo de la altitud. Con suelos mayormente de piedra pómez, toba y basalto, de clima caluroso y con variaciones térmicas marcadas, al igual que Bayotzor. Cuenta con corrientes de aguas subterráneas que ayudan al flujo de los ríos locales. En el pueblo de Bosquevaz, específicamente en las inmediaciones de su iglesia que data del siglo VI, también se encontraron caras, que corresponden a recipientes de vino usados en ceremonias religiosas. Uvas destacadas: Areni, Haktanak, Kamrahyut, Bosquehat, Kangun, Oshira, Merlot, Katsiteli. Debido a su altitud, aislamiento y el clima frío en invierno, estas dos regiones de Bayotzor y Aragatsotun habían estado libres de filoxera hasta inicios de este milenio. Armavir. Se dice que Armavir es el centro religioso y espiritual por excelencia en el país. Por lo tanto, la industria vinícola aquí se cree que dio su impulso con la religión cristiana. Cuenta también con muchos sitios reconocidos por la UNESCO. También se ubica al oeste haciendo frontera con Turquía y a diferencia de otras regiones montañosas, aquí predominan las llanuras, que de todas formas llegan a estar entre 600 y 1000 metros sobre el nivel del mar, siendo una zona más fértil y la región más productiva del país. En cuanto a su suelo, seguimos encontrando partes mayormente volcánicas que aportan profundidad, mientras que el clima local es de contrastes, ya que puede ser muy seco y caluroso y con un promedio de precipitaciones menor, o incluso templado o muy frío dependiendo del año. De cualquier modo, es común el uso de sistemas de riego artificial. Uvas destacadas: Areni, Haktanak, Silleni, Grand Mac, Nshali, Kangun, Oshira, Chardonnay. Valle de Ararat. Ubicada en el centro-sur del país, es vecina tanto de Turquía como de Azerbaiyán y de Bayotzor. Es una región muy soleada, debe su nombre al monte Ararat y le sigue a Armavir en cantidad de producción. Aquí la plantación es pareja entre variedades tintas y blancas, con una altitud promedio de 800 metros sobre el nivel del mar. Su clima es igual de continental cálido con muchos contrastes y pocas precipitaciones como Armavir. Su suelo va desde rocoso, areno-arcilloso y también volcánico, lo que crea vinos corpulentos y profundos. Uvas destacadas: Kajet, Haktanak, Kamrahyut, Kangun, Nshali, Grand Mac o Katsiteli. Tavush. Al norte del país, hace frontera con Georgia y Azerbaiyán. De clima fresco, pues el territorio está lleno de bosques, ríos y lagos con una altitud promedio de 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que la hace ideal para variedades blancas. Se dice que ya desde la época del reino de Urartu, los reyes solían beber vino de esta zona, que suelen ser de buena acidez y mineralidad. Uvas destacadas: Kamrahyut, Banans, Lalbari, Grand Mac, Kangun o Pinot Noir y Aligoté. Al igual que en países cercanos como Turquía, el vino en Armenia no está legalmente designado ni tiene reglamentación estricta alguna para el control de calidad basado en denominaciones de origen. Actualmente, diversos medios sitúan a Armenia dentro del top 15 de mejores países productores de vino por su calidad actual y su prometedor futuro. En el país hay cerca de 70 bodegas, y algunas de las más destacadas son las siguientes. Hin Areni. Fundada apenas en 2013, logra empalmar las tradiciones con la modernidad en su bodega ubicada a unos cuantos kilómetros de la famosa cueva Areni 1. Destaca por sus vinos monovarietales de uvas Areni y Bosquehat.
Banardi significa Sol de Van. Es una bodega familiar altamente galardonada de no más de 20 años. Sus fundadores solían vivir en Estados Unidos, pero decidieron regresar a su tierra natal para desarrollar su pasión por el vino. Jacobian Hobbs. A inicios de los 2000, los hermanos Jacobian invitaban a Paul Hobbs, considerado un enólogo visionario de renombre, a visitar Armenia y poco tiempo después, en 2008, se creaba la asociación no solo para producir vinos de la máxima calidad, sino para honrar la historia y el potencial del vino armenio. Bodegas Caras. Hermana de Bodega Fin del Mundo en Argentina. Juliana Eurnekian, de ascendencia armenia, junto a Eduardo Eurnekian y a Michel Roland, lograron capturar la esencia de la tierra y crearon una de las principales bodegas de vino de calidad del país. Musa, que significa inspiración y con una historia de auténticas tradiciones vinícolas de la familia Titician, que data desde la Edad Media. Iniciando en Siria y establecida en Armenia tras la Segunda Guerra Mundial, esta bodega se fundó apenas en 2021 y tiene uno de los panoramas más prometedores en la región. Wineworks, fundada en 2011 por Vahe Keushgerian, no es una bodega, ya que opera como incubadora de bodegas, ofreciendo servicios de vinificación y viticultura, entre otras cosas, para apoyar el crecimiento de la industria vitivinícola del país. Con su rica historia como guía y su tierra fértil como aliada, Armenia está experimentando un renacimiento en la industria del vino. Con un enfoque renovado en la sostenibilidad, innovación y calidad, los productores de vino están en la antesala de un emocionante futuro. Hoy en día, en los bulliciosos bares de vinos y los concurridos restaurantes de Armenia ya se pueden encontrar vinos locales listos para conquistar los paladares del mundo. Y a los que estamos lejos de esas tierras no nos queda más que visitarle o esperar a que lleguen a nosotros. Mientras tanto, seguiremos buscando, probando y descubriendo el mundo del vino aquí en este espacio. Ya ha llegado su turno de nuevo. ¿Han probado algún vino de Armenia? ¿Qué les parece más interesante? ¿Su historia, su época actual, el futuro que les depara o las tres cosas? ¿Creen que después se encuentren vestigios incluso más antiguos que Areni 1? Comparte tus ideas con nosotros, nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. ¡Wow! Esperen, ¿alguien sabe cómo se dice salud en armenio? Kenan. 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 Kenan.